nos rodearon los elefantes. Había quedado la camarógrafa pobre en el medio, no sabíamos qué hacer. Estamos rodeados por elefantes. De un lado uno, del otro lado el otro. No hay escapatoria. Se puso medio malo ahí, gorda, con vos. Baja la cámara. Tipo, te levantó la pata. ¿Ah, sí? Y él puso cara de situación. Y le tocó así la pata para que la baje. Tené cuidado. Me asusté. Por las dudas voy a hacer alejarme un poco. Y a veces... ¡Uy! Medio tímidos. Ahí viene el elefante, correte. Pará poco la segunda. Pará, no me metas la mano. Pará que te doy, toma. Pará. Bienvenidos amigos. Esto es el ojo de un elefante. Andate para atrás un poquito con la cámara, mostrales. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No le gustó, le caí mal. ¿Qué haces, loco? Hola. Miren lo que es el elefante, amigos, es inmenso. Ay. ¿Qué hago? ¿Me muevo o me quedo? ¿Qué hago? Díganme ustedes. Hola. Cuando los perros ladran hay que alejarse. El elefante porque se pone nervioso, nos dijeron. Eso sí. Por las dudas hago un paso para atrás. Ay. Estamos en Tailandia, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a todos los que se van sumando en el chat. Miren lo que es la trompa. Cómo le llega hasta el piso. Impresionante, amigos. Estamos en un santuario de elefantes. Vamos a recorrer con ellos. Vamos a cambiarnos primero. Está acá la dueña, que es Sophie. Sophie, thank you so much for receiving us. Pleasure. We are live for YouTube. Sawadika, hello. Thank you so much for receiving us. Ahí saluda a la mía. Después vamos a hablar con ella. We're going to talk a little bit afterwards with you. Esta señora se encarga de recuperar a estos elefantes y traerlos para acá, donde tienen una vida sana, natural, donde le dan comida y demás. Acá hay un montón son 4 elefantes que hay en este santuario, 4 elefantes que fueron rescatados, que estaban en situación de explotación y que hoy tienen una vida muy distinta a la que tenían antes. Antes todos los días este elefante le subían encima 50 personas y lo hacían pasear, caminar. Este elefante hoy no tiene que subir a nadie encima, es un elefante que está libre, es un elefante que ahora va a ir a pasear con nosotros. Es más, en realidad creo que lo vamos a ir medio siguiendo o ellos nos vamos a ver, pero vamos a ir a la jungla con los elefantes, en la jungla en Tailandia, amigos. Mirá, ellos nos empiezan a seguir, dice que vayamos caminando, que están los cuidadores también acá, que son los que alimentan. Esto es parte del alimento, supongo que le dan. Ahora vamos a ver. Dice, vení, que le vamos a dar comida, pará. Uy, casi me caigo, ya empezamos mal. Uy, por atrás no, porque puede patear, ten cuidado, ¿no? Le va a dar comida. Oh, thank you. Toma. Mirá cómo lo agarra. Impresionante. ¿Vieron cómo lo agarró? A ver, ¿este te gusta? Toma. Increíble. ¿Le gusta más la sandía, dicen o no? A ver, ahí va la sandía, ¿eh? Miren. Le estamos dando de comer a los elefantes en vivo en Tailandia, amigo. Lo que es la trompa. Impresionante. Son enormes. Toma. Ahí tenés, amigo. Ahí tenés. Comé tranquilo. Wow. Mirá. Ahí lo tiene. Está morfando uno y todavía tiene... ¿Se escucha? ¿Qué haces, loco? ¿Me la está dando? ¿Querés que la tenga? ¿O no entendiendo? ¿Qué hace? ¿He wants me to take it? No. ¿Qué hace? Me quiere sacar también el micrófono, me parece. Por eso me quiere, cuando yo hago así, piensa que le voy a dar. Entonces me quiere sacar el micrófono. No, el micrófono no, pará, porque ese no se come. Este no se come, pará. Toma. Ahí va. Increíble, amigos, gracias a todos los que se van sumando. No son cocodrilos, son elefantes, Son elefantes. Es angurriento, porque come y tiene, mientras la otra sandía en la mano, iba a decir. En la trompa, mirá. Tiene una sandía en la trompa y va masticando la otra. ¿Está rico? Claro que está rico, mira, hermano. Se nota que te gustó. Pará, tranquilo. Ya quiere agarrar otra, mira. Oh, ahí va. Qué genio, amigo. No hay más, mirá, no hay más. Se acabó. Se acabó y se va, mirá. Viene la banana. Gracias. ¿Querés darle vos, mi amor? Vení, andá, darle vos también. Oye, se escucha como respira, ¿eh? Ok. Acá. Tienen fuerza, ¿eh? Tienen mucha fuerza. Creo que es esta, que se llama Gypsy, que sería gitana.
El olor que tiene su aliento. Acá la tengo, mirá. Acá la tengo, acá. Ahí va. Se las devora las bananas, ¿eh? Lo otro lo tenía que masticar más. Esta es la banana pack. Mirá, de a una, como un caramelito es. Comen muchísimo por día, igual decía la chica. Creo que dijo 100 litros de agua, por lo menos solo de agua. Y además también de comida, creo que dijo algo así como 100 kilos, si no me equivoco, de comida. Mirá, 100 litros de agua son 100 kilos, así que es bastante lo que comen estos bichos. Salen a pasear, ahora los vamos a llevar a pasear para que puedan comer, porque la cantidad de alimento que tienen que ingerir por día es muchísima. Entonces, no solo alcanza con darle la bananita, además tiene que ingerir también otros pastitos, otras cosas, y caminar un poco también, ¿no? Para que estén sanos y puedan crecer de forma correcta y puedan desarrollarse completamente. Mirá, sigue buscando, no hay más. Se acabó, amigo. Vamos con el otro. Pero esto es como... Estás media hora para darle de comer al elefante, claro, porque se come una, se come otra. Recién nos decían que están 20 horas al día el elefante está comiendo y 4 horas al día el elefante está descansando. O sea, se pasa la mayor parte de su vida, el elefante, la mayor parte de su vida se la pasa comiendo. 20 horas comiendo y 4 horas nada más descansando, durmiendo. Es una máquina de comer el elefante. 100 litros también de agua por día, así que toma muchísima agua. Y además también se tiene que mojar un poco, hay que mojarlo el elefante. Ahora vamos a ir después a pasear con ellos y los vamos a mojar, nos vamos a meter al agua con los elefantes. Estamos en Tailandia, en Chiang Rai, amigos. Es un placer estar con ustedes en vivo desde Tailandia. ¿Te gustó? Bueno, hay más. Tranquilo que hay más. Tengo más para vos. ¿Cómo se llama este, dijo? ¿Name? Esta es Melina, mirá. Esta se llama Melina. Creo que tiene como 33, tiene como yo. How much they eat each day? How much food? 100 kilos. 100 kilos, claro, lo que decía yo. 100 kilos de comida mete por día el elefante. Acá le estamos dando bananas, ¿sí? Estas son bananas que vienen de acá de los bananeros, que en la zona está lleno de bananeros. Y a mí lo que es el detalle de la trompa. Les vamos a mostrar en detalle cómo se ve la trompa, que es sumamente impresionante. El poder que tiene y cómo la van doblando para agarrar la banana, para llevar el alimento a la boca. Ahí va. Se controló acá. ¡Ey! ¡Pará! No. Quédate ahí vos. ¡Ey! Se pelean. Bueno, toma una, está bien. Pará, tranquilízate. Otra más, ¿querés? Me atacan los elefantes, amigos. Me atacan, me lo sacó. Mirá, la voy a hacer fuerza para que no dársela, mirá. Esa. Hop, ahí va, tranquilo. Ya va, amigo, ya va. Tranquilo. Pará. La última. Mirá, toma. Ahí está, listo, no hay más, mirá. One more. Uno más, dice que leemos. For both of them. Pero este es un bully. Mirá, vienen los dos, pará. Me voy a poner así, miren esto, miren lo que voy a hacer ahora, miren. Pará, vamos con la segunda. Pará, no me metas la mano, pará que te doy, tomá. Pará. Increíble, amigos. Bueno, ya estuvo el chiste. Listo. Tranquilos. Uy, se cayó. No tengo más, amigos. Se morfaron todos ustedes dos. ¿Cómo morfan, eh? Vos sí que comés. Este es medio picante, ¿no? En un momento me empezó como a... ¿Qué hace? Se acarician. Son amigos. Pero bien que le robaste la comida vos, picarón, ¿eh? Le estabas morfando todo. Te bancamos en Argentina, dicen un saludo, siempre lo que haces, dice la gente. Vamos a ver que mirá cómo toman agua allá. Se están hidratando los elefantes. No tengo nada, amigo. No tengo nada. Fam es la guía. She's the guide. I go translating for people in Argentina a little bit. How many these elephants? 100 liters per day they drink? 100 liters per day that they drink. Yeah. And, 100 litros por día. Yes. And kilo. Yes. Food that they have to. And what do they eat? Well, they eat banana. They eat sugar cane, watermelon, all kind of veggie. Yeah, vegetable. Do they also eat plants from the wild when we go walking? Yes, they are. They eat bamboo leaf, bamboo tree, bamboo shoot, a whole thing of bamboo also. Okay, lo que dice ella es que también no solo comen la comida que le estamos dando nosotros, que era la banana, la sandía, el zapallo y todas esas verduras que le dimos, y las frutas, sino que además también ahora que salen a caminar, comen distintas cositas que van agarrando de la naturaleza cuando salimos a caminar. How many hours do they walk each day? Well, they have to a lot, at least around 10 hours per day that they have to. Yeah, walking and looking for food also. Dice que son 10 horas por día caminando y buscando comida. Eso es lo que nos contaba recién la guía. Subite, dice alguien. No, chicos, no se puede subir porque justamente son elefantes recuperados. Son elefantes que están acá libres, salen a dar una vuelta, pasean todo, pero no se les sube la gente encima a estos elefantes. Le hace mal al elefante andar cargando gente.
Estamos con los elefantes en la jungla de Tailandia, amigos. Estamos con los elefantes en la jungla de Tailandia, acompañándolos en este recorrido que hacen todos los días los elefantes para tener una caminata, mantenerse en forma. Vamos a darle espacio para que suba. Ahí viene nuestro amigo el elefante, está viendo por dónde puede apoyar. Imagínense lo que pesa este bicho, este animal. Imagínense lo que es enorme. Siguen subiendo. Son 4 elefantes, como te conté antes. Y esta caminata es una caminata que durará unas 3 horas más o menos, donde acompañamos a los elefantes hasta el río para que se mojen, y es donde se van a bañar y se tiran encima. ¿Ven que está todo el elefante embarrado encima? Bueno, eso lo hace a propósito del elefante. Se tira encima el elefante todo este barro para protegerse de los bichos, para protegerse del sol, sobre todo también. De esas dos cosas, bichos y sol. Acá hay muchísimos bichos, muchísimos. Y la temperatura es sumamente elevada. Fíjense con el cuidado con el que sube el elefante. Está todo muy embarrado el piso realmente. Está muy embarrado. Miren lo que es el charco, por ejemplo, acá donde estoy yo parado ahora. Miren lo que es, ¿ven? Está lleno de agua. Entonces el elefante le cuesta. Miren cómo dobló la pata, pobrecito. Y se va apoyando con la trompa. Vamos a darle espacio. Va subiendo. Impresionante. Es una mole el elefante. Miren lo que... ¡Wow! Se llega a rebalar y se le cae encima. ¿Sabes qué, no? Seguimos con la caminata. Venite, amigos. Pasá por acá que acá está durito. Mira, se puede. Vení. Vamos indicando al elefante para que suba. Vení, dale, vamos. A veces van descansando un poco, ¿no? En el camino. El calor que hace adentro de este lugar es impresionante en esta selva. ¿Qué hace, loco? ¿Vamos para arriba? Dale, vamos para arriba. Son súper amigables, ¿eh? Mira, ahí viene. Vamos. Cuando sube, correte porque no tiene ningún problema en pasarte por arriba, mira. Ahí va. Mire lo que es. Estoy parado encima de una loma para que vean lo alto que es el elefante. Estamos caminando con ellos. Ahí pasan los guías, que son los que más o menos van llevando a los elefantes para que vayan avanzando, que son parte del staff acá del santuario de elefantes. Los muchachos que están acá, que tienen la remera esta, están ayudando a que el elefante circule. Son del santuario de elefantes. Ellos son los cuidadores que están todos los días con los elefantes. Los acompañan en este recorrido acá por la jungla. Les dan de comer, los cuidan, los bañan, etc. Impresionante. Estamos en uno de los caminos por la jungla. Ahí viene el elefante, son bastante estrechos. Miren, yo abro los brazos, ven, y no hay mucho más lugar que mis brazos abiertos. Y ahí viene el elefante pasando, sigue subiendo el elefante. Vamos sondeando estos caminos que son realmente muy difíciles, y más para un animal de las características como la que es un elefante, inmenso y súper pesado, avanzando por esto que es todo barro. Miren cómo va tanteando con la trompa, si puede o no puede seguir apoyando. Casi termina este camino súper empinado. Lo logramos, amigo, vení que lo logramos, dale, un poquito más, vení. Ah, va esperando el amigo, va esperando el de atrás, también que nosotros le demos espacio para avanzar. Está curioso. Vení, amigo. Hola. Se puso medio malo ahí, gorda, con vos. Baja la cámara. Tipo, te levantó la pata. ¿Ah, sí? Y él puso cara de situación y le tocó así la pata para que la baje. Tené cuidado. Seguimos avanzando por la selva. Miren lo inmenso que es el elefante y cómo se va zarandeando. Les digo que es imponente. Este movimiento que hace con la cabeza así, arriba y abajo, nos contaba la guía que lo hace porque es un elefante que fue abandonado, no tuvo tanto cariño maternal. Entonces es una forma de pedir afecto que tiene el elefante. Es como que te está pidiendo cariño. Yo me voy a acercar y le voy a dar, lo voy a tocar. Hola, bueno. Quiere jugar. Va bajando el último de los elefantes en este camino por la jungla tailandesa. Los elefantes, recién decía la guía, que pueden correr hasta a 40 kilómetros por hora, que es muy rápido 40 kilómetros por hora, ¿eh? Un humano no alcanza esa velocidad. Y miren, tan mole lo que es, la cabeza impresionante que tiene. Va llegando entonces nuestro amigo el elefante. Ahí va a pasar. Hizo todo el camino empinado, bajando por el barro, y ahora llega entonces, miren lo que es esta mole inmensa. Increíble, amigos. Esto, amigos, es caca de elefante. Miren más o menos, comparativamente con mi mano, el tamaño que tiene la caca del elefante. Cada uno de estos pedazos es el equivalente a más o menos una mano entera así, 2 manos, les diría prácticamente una bola así, de este tamaño. Es cada una de estas bolas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con esta que se rompió. El olor no es tan desagradable igual, la verdad. O sea, tiene olor a pasto, porque es pasto esto, básicamente. Pasto y algunas frutas. Continuamos la caminata. Los elefantes ahora lo que están haciendo, ven, mira cómo van buscando con la trompa. Lo que están buscando son los brotes del bambú para poder comerlo. ¿Ven cómo va buscando? En este caso no están encontrando nada porque ahí no hay nada, pobrecito, pero busca, mirá. Tienen un hambre voraz. 100 kilos tienen que llenar de comida por día dentro de esa pancita para poder sentirse satisfechos. Nuestro amigo el elefante, como ustedes ven, estaba buscando, pero no encuentra. Así que vamos a ayudarlo. Acá encontramos algunos brotecitos de bambú y se los vamos a dar acá. Mirá, acá tengo, amigo. Está acá, mirá, toma.
Eso. A mí no le gustaron las hojitas, pero sí le gustó uno solo. Está exquisito, porque él lo que está buscando, ven, es en la base de los bambús, como les contaba antes, para agarrar los brotes, que serían estos de acá. Estos de acá son los brotes de bambú. Entonces el elefante va buscando con su trompa, tiene un excelente sentido del olfato, va buscando esto, pero hay a veces hay que ayudarlo un poco también para que lo encuentres. Mira, mira, vino otro por atrás. Se dieron cuenta que estaban acá los brotes de bambú y vinieron por acá. Toma. Vaya, vaya. Ah, es muy poquito. Quieren un pedazo grande. Quieren un pedazo grande. Siguen buscando por eso. Nos rodearon los elefantes. Había quedado la camarógrafa pobre en el medio, no sabíamos qué hacer. Ahí va. Cuando quiere pasar hay que correrse y dejarlo pasar, no hay otra. Estamos rodeados por elefantes. De un lado uno, del otro lado el otro. No hay escapatoria. Este de este lado. Y del otro lado, este otro. Guarda que quedamos de espalda, no. Que tenés cuidado de no quedar con las patas. ¡Ah! Miren lo que son estos monstruos. Miren lo que son. Fuimos a buscar esto, miren, que es el brote de la caña de bambú. Esto es lo que los elefantes van buscando con la trompa cerca donde está el bambú. Ahora le vamos a dar al elefante. Mira, amigo, lo que tengo. Vamos a darle el bambú. Mira lo que te traje. Mira lo que tengo para vos. Mira. Me ignoró. Guarda. Déjalo pasar. Amigos, se está bajando el elefante. Miren lo que es tremendo pedazo de bicho. Me voy a correr para permitirle bajar. Se puso a buscar ahí comida justo. Mirá, se le llamó la atención que puede llegar a ver ahí algo de alimento. Ah, mira, 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 encontró. Encontró un brote muy, muy grande. Otro más, mira, de la caña. Y eso es uno de los alimentos que consumen, de estos 100 kilos que hablábamos que comen por día. Para ellos es una delicia esto que está tratando de comer. Ahora no llega, fíjense, no llega pobre a llevárselo a la boca. Porque es tan grande el pedazo ese que... Ahí está. Ah, no saben el ruido que hace. Miren, miren cómo va comiéndose el brote de la caña de bambú. Le saca la parte, no sé si se puede ver como recién le sacó una parte y se la comió, ¿ven? Lo va comiendo por partes. Increíble, amigos. Impresionante, la verdad. Me voy a acercar un poco más. Me voy a acercar un poco más. ¿Y encontraste algo rico para comer acá, amigo? ¿Está bueno o no? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Hola, hola. Me asusté. Por las dudas voy a alejarme un poco. Dale, venite, venite. Para que voy a correr para que también avance, que a veces... ¡Uy! Medio tímidos. Ahí viene. Viene el elefante, correte. Guarda. Corre. Guarda que sube, guarda que sube. Es una mole. Una vez que empieza a subir no lo parás. Miren. Bueno, al final tomó ese camino, pero algunos habían subido también por donde estaba yo. Entonces tenía miedo que me quiera caminar por ahí. Se resbala un poco y se está rascando. Se rasca, mirá, mirá. Le empezó a picar ahí. Acércate un poco, mirá, vení. Vamos a acercarnos un poco de nuevo. Para que viene el otro por el otro lado, no. Mirá, viene otro más. Viene otro más, mejor no nos acerquemos para allá. Ahí va, ahí se acercan, ahí se acercan. Increíble, ahí va llegando, mira. Dale, vení, vení, sin miedo, sin miedo. Tengo que dejarle lugar, son bastante tímidos, ¿eh? Tiene que tener su espacio para poder pasar el elefante. Ahí pasa, miren lo que es. Inmenso. Inmenso. Esto es uno de los chicos que ayuda, que cuidan a los elefantes, uno de los guías. Una cuestión, mirá, vamos caminando y les quiero mostrar algo de la cola del elefante que nos contaban recién. Ven que la cola de este elefante es toda como torcida. ¿Me entienden? Que no es una línea recta, está como medio torcida, ¿ven? Por partes. Los elefantes que tienen la cola torcida hay que tener mucho cuidado, nos dijeron. Suelen tener más carácter que los elefantes de cola recta. O sea, son más difíciles, digamos, de tratar en general en el contacto con los humanos. Estos son todos animales recuperados. Lo repito de vuelta, ya sé que lo dije un montón de veces, pero quiero que quede bien en claro. Son animales recuperados que eran explotados para el comercio turístico, digamos, y les ponían encima gente y los hacían caminar por asfalto, cosas de ese tipo, que claramente este animal no está preparado para eso, y por eso muchos incluso tienen algunas secuelas físicas, nos decía recién la guía, que se puede observar como tienen las patas de atrás un poco más, como más abiertas, el lomo está más quebrado en algunos. Bueno, eso tiene que ver justamente con llevar personas, que no están diseñados para eso, no están diseñados para cargar peso en el lomo los elefantes. Mira, mira cómo tensó la cola. Una cuestión que ella nos decía, mira cómo, que también hay que tener mucho cuidado con el elefante la parte de atrás, al igual que con el caballo, por ejemplo, que uno no se puede parar atrás porque te puede patear, pega la patada ahí, ¿entendés? El elefante puede hacer lo mismo, así que hay que tener mucho cuidado, vamos. Ahora lo que estamos viendo es cómo el elefante se llena de barro para protegerse del sol y de los insectos. La textura del elefante, a pesar de que uno pensaría como que es rugosa, pero es suave, no sé cómo explicarles, es re suave el elefante. Tiene una textura muy, muy suave. No es duro, sino que es suave. Mira cómo con la trompa está buscando. ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Comida está buscando por acá.
Mirá lo que son, Y arriba ven todo lo ensuciado que está. Se ensució a sí mismo. Todo el barro que tiene arriba se lo fue poniendo. La protección solar de elefantes. Ah, mira cómo el guía le encontró ahí un pedazo de lo que él está buscando y se lo dan. ¿Ves? Le van cortando ahí un pedacito. Le sacó la cáscara y se lo comió. Impresionante. Se está rascando el elefante ahora. Fíjense cómo va. Fíjense cómo va con el lomo contra las cañas, buscando rascarse. Mientras además también con la trompa va buscando los brotes que le gustan para comer, que son los brotes de bambú. Por eso va con la trompa revisando, a ver si encuentra efectivamente eso que tanto le gusta. Bueno amigos, frenamos un cachito para descansar un toque. Vamos a comer algo, nos vamos a meter al agua, tomamos un tecito de esto y seguimos. Miren, acá en la granja creo que tienen 4 de estos búfalos, o no sé qué son, me parece que son búfalos. ¿Alguien sabe en los comentarios? Cuéntenme qué son. Son 1, 2, 3 que son adultos. No, 4, perdón, que son adultos. 5. Ah, y otros allá que son... Estos los habíamos visto en África. Uno de los que está allá, el que tiene el jorobado encima. Cebú, ¿no? Un cebú. Tienen los animales estos. Atrás tienen los... Son esos. Son gansos, no son patos. Son gansos. Vean que son bien grandotes. Vean que son bien grandotes. Y además tienen cerca de 50 perros. Sumado a los 4 elefantes que estuvimos viendo hoy. Ah, y no me quería olvidar que también tienen gallos y gallinas. Ya te escuchamos, amigo. ¿Cómo están, amigos? ¿Están comiendo? ¿Está rico? Miren esto, Argentina, papá. Estamos con los elefantes, amigos. En Tailandia, llevando la bandera argentina a lo más alto. Nos vemos la próxima, cuídate, No hagas lío. Chao. Casi termina el paseo, amigos. Estamos muy cerquita de terminar. Gracias a todos por haber visto este video. Espero que hayan aprendido algo sobre los elefantes. La verdad que estuvo muy interesante, por lo menos para mí. Aprendí muchas cosas y además tuvimos la experiencia de poder estar mano a mano con estos animales que son increíbles. Algo único en el mundo, lo que estoy experimentando ahora, y tratar de transmitirle la mayor cantidad de sensaciones posibles de lo que se siente. Es bastante movilizante y son inmensos. Y aparte, sobre todo, se nota que son como que son buenos. No sé, no son animales que tengan una naturaleza agresiva o mala. Muchas veces los elefantes tienen encuentros con los humanos que no son buenos, que están relacionados a que los elefantes van a comerse la comida de los campos de arroz o de los campos de ananá. Y bueno, es por eso que muchas veces hay problemas entre los humanos y los elefantes, pero los elefantes en sí no son malos. Si te gustó este video, dale me gusta, anda abajo, déjame un comentario y nos vemos la próxima. Chao.